Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Martens, estudiante de la carrera de Derecho. En este caso voy a hacerles una exposición acerca de la materia de Derecho Civil Bienes, donde voy a tocar objetos del derecho y las cosas, diferencia entre cosas y los bienes, clasificación jurídica de las cosas y los bienes, bienes muebles e inmuebles según el Código Civil venezolano, bienes de dominio público y privado y ejemplos de importancia del derecho de propiedad en Venezuela actualmente. Denominamos objeto del derecho a todo material o inmaterial sobre el que pueden recaer relaciones jurídicas, es decir, aquellos bienes derechos relacionados que son susceptibles a ser regulados por la norma jurídica o de manera más directa, que es todo aquello que tiene relación jurídica y no es sujeto. En este sentido, el objeto es un derecho subjetivo y es cualquier entidad que puede ser objeto de poder o control por parte de un sujeto. Esto incluye cosas corporales como objetos físicos y cosas inmateriales como entidades que no tienen una existencia física. La diferencia entre las cosas y los bienes, primero tenemos que saber qué es una cosa y a qué definimos bienes. Las cosas la definimos como cualquier entidad, ya sea material o inmaterial, que puede ser objeto de derecho. Esto incluye tanto objetos físicos, que pueden ser una casa o un carro, como entidades inmateriales como derechos de autor o patentes. En el caso de los bienes, es el subconjunto de las cosas que tienen valor económico y son susceptibles a ser apropiados y transferidos, y representan algún tipo de utilidad a las personas, ya sea económico o sentimental. Ambos conceptos nos permiten entender las palabras cosas y bienes. No tienen el mismo significado. Ambos aluden al mismo ente. Ambos aluden al mismo ente desde diferentes puntos de vista, siendo los bienes cosas susceptibles de apropiación. La cosa es todo lo que existe en la naturaleza con excepción del hombre. Los bienes son cosas que están dentro del patrimonio sujeto a derecho y que además tienen características peculiares. No todas las cosas pueden ser apropiadas por individuos. Algunas son de dominio público y no todas pueden ser objetos de propiedad privada. Hablemos del mar o la atmósfera en este caso para definirlo. A diferencia de los bienes, que son aquellas cosas que pueden ser legalmente poseídas y transferidas entre personas cumpliendo con criterios de utilidad y apropiabilidad. De esta forma, la diferencia clave entre ambos conceptos, cosas y bienes, radica en la capacidad de apropiación y utilidad. La clasificación jurídica de las cosas y los bienes. Podemos hablar que se fundamenta en las cualidades jurídicamente relevantes. Entre esas cualidades están las físicas y las jurídicas, y pueden ser corporales o incorporales, que no son nada más que aquellas percibidas en los sentidos, que no necesariamente al tacto, y conocidas por el intelecto, creadas a través del ingenio. Las específicas o genéricas son la primera, que aquellas que individualmente tienen características propias. En este sentido podemos llamar a las específicas y genéricas que la primera son aquellas que individualmente tienen características propias, llámese casas o urbanizaciones, como ejemplo, casas o urbanizaciones. Y la segunda son aquellas que por sus características comunes hacen parte de un género, en este caso el carro. Fungibles e infungibles, es decir, aquellas que pueden ser reemplazadas por otros de la misma especie, calidad o cantidad, en este caso el dinero, y aquellas que son únicas e irrepetibles, como por ejemplo una obra de arte. Consumibles o no consumibles, es decir, que con su uso normal alteran su sustancia con el primer uso. Divisibles o indivisibles, susceptibles a ser fraccionadas, por lo menos los terrenos que se pueden dividir. Un carro no se puede dividir, ese sería indivisible. Presentes y futuras, la primera haciendo referencia a que existen y la segunda que no existen en la actualidad, pero racionalmente puede ser que esperen a que se originen. Muebles e inmuebles, ahí nos referimos según su movilidad. Estas se clasifican en parte de un subconjunto de las cosas que tienen valor económico y pueden ser objetos de propiedad, en este caso los bienes. De acuerdo al Código Civil venezolano, los muebles son aquellos que, de acuerdo a sus características físicas, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Los inmuebles, por su parte, son aquellos que no se pueden trasladar, en este caso una casa o un terreno.
Y cuando nos referimos a muebles, una nevera, una cocina, por hacer ejemplo, alusión a eso. También existen según su relación y conexión recíproca de la cosa y se pueden clasificar en cosas simples, compuestas y principales. Las simples representan una unidad orgánica independiente. Las compuestas es la unión de un material de varias cosas simples. Y la principal es aquella que no prescinde de otro, ni es un accesorio. De acuerdo a su apropiabilidad o en razón de su pertenencia, se clasifican según la susceptibilidad de derecho o apropiabilidad, que son las que tienen la capacidad de una cosa para ser objeto de derechos reales, como la propiedad. Susceptibilidad del derecho y capacidad de tráfico comercial. Cuando hablamos de la susceptibilidad de hecho, nos referimos a la capacidad que tiene un bien de ser objeto de apropiación para ser comercializado. Esto implica que debe ser físicamente accesible, utilizable para que pueda ser considerado dentro de un tráfico jurídico. La capacidad de tráfico se refiere a la aptitud legal que tienen los bienes para ser objeto de derechos y obligaciones. Esto significa que no todos los bienes son comercializables. Algunos pueden estar excluidos del tráfico jurídico debido a las restricciones legales naturales. De los bienes muebles e inmuebles, el Código Civil venezolano, en su artículo 532, describe que son bienes muebles aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro sin que su naturaleza se altere, llámese silla, vehículo o maquinaria. Incluye derechos, obligaciones y acciones que tienen como objeto cosas muebles, según el artículo 533. Ejemplo, derechos de propiedad sobre un automóvil o acciones de una sociedad. Por su parte, los bienes inmuebles, de acuerdo al Código Civil venezolano, son aquellos que no pueden ser trasladados sin sufrir un daño o deterioro. Se consideran inmuebles por su naturaleza, terrenos, edificios o cualquier construcción adherida de forma permanente a la tierra, según el artículo 527 del Código Civil. Los de destinación son aquellos bienes que por su naturaleza se consideran inmuebles debido a su uso específico en relación a un inmueble, según el artículo 528, pueden ser animales destinados a la labranza o herramientas agrícolas fijadas en la tierra. Por objeto a qué se refiere, incluyen derechos sobre bienes inmuebles como insufructo o servidumbre, según el artículo 530 del mismo código. Bienes de dominio público y privado son aquellos cuya propiedad pertenecen al Estado cuando hablamos de dominio público y pertenecen a alguna administración pública. Este tipo de bienes se gestionan de manera exclusiva para el desarrollo del país o para una actividad que el Estado considere relevante. Ejemplo de bienes de dominio público, podemos hablar de las vías públicas, plazas que son utilizadas o los vehículos que son utilizados por la fuerza policial. Por otro lado, los bienes privados son aquellos que pertenecen a personas naturales o jurídicas, en caso de las empresas, y el propietario tiene derecho exclusivo sobre el uso y disfrute de estos bienes, lo que le permite ejercer el control total sobre ellos. Importancia del derecho de propiedad en Venezuela. Eso es un pilar fundamental en cualquier sistema jurídico, ya que asegura que los individuos tengan la capacidad de disfrutar, usar y disponer de sus bienes, según el artículo 115 de la Carta Magna Venezolana, nuestra Constitución, el cual garantiza el uso o disfrute de los bienes, aunque también establece que la propiedad puede estar sujeta a contribuciones o restricciones por razones de utilidad pública o interés general. En la actualidad en Venezuela, el derecho de propiedad ha sufrido diversos desafíos, siendo la falta de independencia jurídica en el marco regulatorio inadecuado de factores que contribuyen a esta situación. Por ejemplo, el tema de las expropiaciones, a pesar de que la Constitución establece expropiaciones deben ser justificadas por causa de utilidad pública, existen numerosos casos donde las condiciones no se cumplen, lo que lleva a una violación del derecho de propiedad. En otros casos, son invasiones de tierra, tanto urbanas como rurales, que no solo generan un conflicto social, sino que ponen en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios. Gracias por su atención.